Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Este episodio abarca filicidios. Los filicidios, muerte dada por un padre o una madre a su propio hijo, son casos difíciles de abordar. Mi intención es narrarlo y acercarme al caso con empatía y respeto hacia todas las partes. Trujillo Alto, Puerto Rico. El 10 de agosto de 2010, la quietud de Trujillo Alto se quebró con una noticia imposible de asimilar. Una joven madre de apenas 21 años había cometido el acto más impensable: arrebatarle la vida a sus propios hijos. El caso estremeció a todo Puerto Rico. No era la figura de un agresor externo, no era un extraño ni una pareja violenta. Era la madre, la que debía proteger. Y con ese hecho se rompió un espejo, el de la maternidad idealizada, intocable, convertida de pronto en escenario de horror. Comencemos. El 10 de agosto de 2010, Coralis Campos, de 21 años, y Yariel Rodríguez, de 23, y padre de su hijo más pequeño, Yeriel Nomar, estuvieron discutiendo. Luego de una de esas discusiones en la que Coralis lo agredió, Yariel se marchó para casa de sus padres, mientras que ella se quedó en la residencia con ambos menores. Yeriel, quien acababa de cumplir 1 año, y con Ilan Coral, de 3 años, fruto de una relación anterior con Joel Mitchell Monge Torres. Acto seguido, Coralis buscó un trimmer, le sacó la gasolina, se encerró en el cuarto de sus hijos con ellos y prendió fuego con un fósforo al cuarto. Cuando las llamas ya se iban propagando por la estructura de madera, Coralis, quien también había buscado un cuchillo y había agredido a sus pequeños, al sentir el fuerte calor de las llamas que continuaron propagándose, sacó a los pequeños hasta la sala de estar de la casa pidiendo ayuda. Familiares de Coralis que vivían cerca, la abuela materna y un tío, llegaron a la casa al percatarse de las llamas. La abuela Silvia Rodríguez comentó que su nieta se veía mal y que no parecía que era ella. A preguntas de sus familiares de si había sido Yariel quien había hecho aquella cosa tan horrible, Coralis les dejó saber que no había sido Yariel, que había sido ella. José Figueroa, un bombero que fue el primero en llegar a la escena, narró que Coralis le entregó en sus brazos a Yeriel y le dijo: salva a mi hijo, sálvalo. Al notar que el pecho del bebé estaba abultado y proceder a levantarle su ropita, se dio cuenta que tenía las vísceras expuestas. Figueroa le colocó gasas al pequeño mientras Coralis metió las manos, tras lo cual el bombero tuvo que empujarla para que lo dejara asistir a Yeriel.
Tras esto, Figueroa le dijo a Coralis que el niño estaba vivo y entonces ella se tranquilizó. El compañero de Figueroa, Benjamín Goitía, auxiliaba a la niña, que miraba fijo al bombero. Ilan estaba morada y simplemente decía mamá, mamá. Pese a todos los esfuerzos realizados por el personal médico, los niños fallecieron por las heridas recibidas. Coralis fue trasladada al hospital para recibir asistencia médica por quemaduras en sus pies y por la herida que se había autoinfligido en el área del abdomen. Ya en el hospital, Luis Sánchez, agente de la División de Homicidios de Carolina, entrevistó a Coralis en centro médico, donde ésta convalecía por las quemaduras en sus pies. Allí ella le confesó que hizo lo que hizo porque escuchó una voz que le ordenó hacerlo, proveniente de una pulsera de ojos que le habían dado unos brujos. La fiscal Laura Hernández explicó en entrevista con Enrique Quique Cruz que la casa estaba ubicada en un solar, el cual compartían también familiares de Coralis en residencias aparte. Al llegar al lugar de los hechos para investigar la escena, los cuerpos de los menores estaban en el Hospital Regional de Carolina, donde habían sido trasladados en un intento por salvarles la vida. La escena fue descrita por la fiscal como una llena de violencia y dolor. Hernández narró que investigó la escena junto a la policía y que en la misma se observó un trimmer, evidencia de incendio, pero recalcó que lo más violento de todo fue el cuarto donde los niños fueron apuñalados. La pared con las marcas de la niña, con huellas de sangre en movimiento, fue sumamente fuerte para todos los presentes. Además del trimmer que les mencioné, se observó también un perfume roto y procedieron a levantar toda la evidencia y luego se trasladaron al hospital donde se encontraban los cuerpos de los menores. Ilan Coral mostraba heridas de defensa y quemaduras. Yeriel tenía heridas en el área del estómago y quemaduras en los pies. Se tomaron fotos y se preservó la evidencia. Luego procedieron a entrevistar a los testigos. De la investigación de fiscalía se desprendió que el día de los hechos, Coralis tiró unos perfumes en medio de la pelea y que al ver que Yariel se iba, le comentó que si se marchaba, no iba a volver a ver a los niños. La doctora Rosa Rodríguez, patóloga forense, identificó unas heridas tipo punzadas que tenía el bebé en los muslos como heridas de tortura. De igual forma, identificó las heridas mortales de Yeriel Nomar. En cuanto a Ilan Coral, la patóloga identificó las heridas de defensa. Luego de herirlos, Coralis incendió la habitación. Al percatarse del humo, la abuela, el tío y la esposa del tío llegan a la residencia en llamas y llaman al sistema de emergencias. Coralis, quien ya había salido de la habitación incendiada con sus hijos en brazos, les afirmó que fue ella quien hirió a sus hijos y quemó la casa, y le pide perdón a sus familiares, según declaró su tía política, la esposa del tío. La fiscal señaló que según la declaración inicial de los familiares de Coralis, esta pidió abrazar a los niños antes de que se los llevaran porque dijo que sabía que iba a ir presa. El juicio se celebró los días 17 de noviembre de 2011, 8, 14, 16, 17, 18, 24 y 28 de febrero de 2012 y 7, 8, 9 y 11 de marzo de 2012. Como prueba de cargo se presentaron los testimonios de Yariel Joel Rodríguez Resto, padre de Yeriel Nomar, Mayra Estrada Rivera, la esposa del tío de Coralis, José Luis Rodríguez Muñiz, el tío de Coralis, José Gil Figueroa Olivera, quien laboraba en Bomberos de Trujillo Alto, Benjamín Goitía Betancourt, también bombero adscrito a Trujillo Alto, la doctora Rocheli Abreu Mercado, que fue la médico generalista que estaba en el hospital, Yesenia Mederos Rodríguez, enfermera también del Hospital de Área de Carolina, el agente Luis Sánchez Rodríguez, quien laboraba en la División de Homicidios de Carolina, la doctora Rodríguez, la patóloga forense,
que realizó la autopsia a los niños Yeriel Nomar e Ilan Coral, y Miguel Cartagena Negrón, quien era Fire Marshal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Como prueba pericial del Ministerio Público, se presentó el testimonio del doctor Raúl López Meléndez, psiquiatra forense. Ahora bien, la prueba pericial presentada por la defensa fue el informe y testimonio de la doctora Carol Romey, psicóloga clínica. Con el testimonio e informe de la doctora Romey, la defensa trató de derrotar la presunción de cordura de Coralis y establecer la inimputabilidad por haber sufrido un trastorno mental transitorio al momento de los hechos. En su informe, la doctora Romey concluyó lo siguiente, y cito: durante un breve tiempo de aproximadamente 5 a 15 minutos, Coralis pudo haber reaccionado a una instigación al suicidio o a una sustancia tóxica suministrada por alguien más, o a otra causa externa fuera de su control que la cegó, provocó un estado psicótico, desorganizó su conducta y le quitó la fuerza de voluntad durante la comisión de los hechos. Coralis reaccionó al calor del fuego quemando sus pies y su primera reacción fue salvar a sus hijos. Salió del cuarto en llamas con los niños al hombro pidiendo a gritos auxilio. El análisis de los hechos y la integración de los hallazgos de la evaluación de Coralis sostienen un episodio psicótico con desencadenantes graves que resultaron en la muerte de sus hijos y lesiones en ella. El punto crítico del análisis es que el factor instigante, motivante, causante de los hechos estuvo fuera de la persona de Coralis y ella no tenía control sobre este factor durante la comisión de los hechos. Cierro la cita. Como les mencioné, este fue el informe que presentó esta psicóloga Romey, que era el perito que llevó la defensa. Pero regresando a la prueba presentada por la Fiscalía, se presentó por medio de testimonios que Coralis estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el hospital en todo momento. Ella sabía lo que había hecho y durante la atención médica que le dieron y que ella recibió, ella pudo cooperar y se mostró alerta, lo que para el Ministerio Público dejaba sin efecto cualquier argumento de inimputabilidad por defecto mental al momento de los hechos. Coralis era descrita como una madre amorosa que antes de los hechos comenzó a mostrar un comportamiento errático con cambios de humor fuerte. Su familia y personas cercanas también la habían notado en ese tiempo agresiva. Reaccionaba de forma alterada y violenta, con fuertes cambios de humor. El 10 de mayo de 2012, me parece, la jueza Inés Rivera Aquino del Tribunal de Carolina sentenció a Coralis Campos Rodríguez a 249 años de cárcel. La jueza destacó que en el informe presentencia no reflejó que la convicta haya mostrado o hubiera mostrado arrepentimiento por lo que hizo. Por su parte, José Campos, padre de Coralis, dijo que su hija sí estaba arrepentida y que lloraba a sus hijos todos los días. Coralis también fue condenada por ley de armas por el cuchillo que usó para apuñalarlos, maltrato de menores, incendio agravado por quemar la casa y violencia doméstica por haberle golpeado a su pareja. Coralis no emitió comentarios tras su sentencia. El Tribunal de Apelaciones sostuvo la convicción de Coralis, o sea que la sentencia quedó intacta. Durante su condena, Coralis ha tomado cursos universitarios bajo un proyecto de educación universitaria para encarcelados de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras en acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Coralis solicitó en 2 ocasiones clemencia ante el gobernador de Puerto Rico. El más reciente fue
hace poco, el año pasado, a finales de diciembre de 2024, cuando el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, terminaba su mandato. Yariel, visiblemente afectado, se ha negado vehemente a esta posibilidad. Pierluisi le denegó la clemencia. Para pensar, la maternidad idealizada versus la maternidad real. En Puerto Rico y en muchas culturas, la figura de la madre está rodeada de un halo de perfección, de sacrificio y amor incondicional. Y la mayoría de las veces es así. Pero casos como este nos obligan a mirar la maternidad desde otra óptica. ¿Cuántas madres tienen enfermedades mentales o muestran síntomas de psicopatías? ¿Acaso la maternidad tiene un efecto divino que provoca que condiciones preexistentes desaparezcan? ¿Y qué de las madres que cargan silencios y heridas invisibles porque aún en nuestra sociedad no se permite hablar de la fragilidad mental y emocional? Desmitificar la maternidad no es atacar la figura de la mujer, sino humanizar la maternidad para darle paso a una niñez que pueda estar menos vulnerable cuando la persona que debe protegerlos, sea mujer o hombre, no tenga la salud mental o emocional para cuidarlos. El filicidio cometido por Coraly no es el único en la isla. Otros ejemplos de filicidio son el caso de María de los Ángeles Ortiz Ramírez, de 19 años, quien fue sentenciada a 30 años de prisión luego de que admitiera que estranguló a su pequeño de 1 año y medio el 16 de julio de 2010 en un apartamento en el residencial La Candelaria, en el sector La Playa, en Mayagüez. Según un reporte especial que hizo el periódico El Nuevo Día llamado Madres Rotas, luego de matar a su hijo, María de los Ángeles pasó 7 meses en un hospital psiquiátrico y luego estuvo internada 1 año entero en el Panamericano de Ponce. María de los Ángeles fue entonces diagnosticada con esquizofrenia y bipolaridad. En esta entrevista que les mencioné que hizo El Nuevo Día, María de los Ángeles narró el patrón de maltrato que fue víctima cuando era niña, en el cual la encerraban en un cuarto, le pegaban con una manguera y con otros artículos, y ella narró cómo se llenó de odio por la vida. Otro caso es el de la enfermera Melania de Jesús Serrano, quien acabó con la vida de su hijo de 6 años el 14 de febrero de 2008 y posteriormente intentó suicidarse. Según las autoridades, la mujer le dio medicamentos al niño para dormir y lo asfixió. Melania, en medio de un episodio de depresión, decidió suicidarse, pero como no tenía nadie con quien dejar a su hijo de 6 años, optó por matarlo. Luego, Melania, como ya les mencioné, intentó suicidarse, primero ahorcándose y luego, cuando esto no le dio resultado, lo intentó hacer con una dosis alta de insulina. La mujer fue hallada por la policía en un área cercana a donde ella vivía, dentro de su carro y desmayada. Fue entonces transportada al hospital Dr. Pila, donde lograron salvarla. La defensa a cargo fue el abogado Carlos Soto Laracuente. Ella decía que esta mujer no entendía la criminalidad de sus actos al momento en que le quitó la vida a su hijo. Esta fue la defensa que llevó su abogado. Y en ese momento, según el psicólogo experto en casos de filicidio, Geoffrey McKee, la mujer sufría de una depresión severa y recurrente con rasgos de psicosis. El experto mencionó que corroboró su diagnóstico al solicitar los expedientes médicos de Melania de los hospitales Dr. Pila, San Juan Capistrano y del Departamento de Corrección. Por este caso, Melania cumple una sentencia de 20 años. Estos 3 casos nos enfrentan a un espejo incómodo, porque solemos pensar la maternidad como un espacio sagrado, lleno de amor y entrega. Pero detrás de esa imagen también existen casos con enfermedades mentales, desórdenes de personalidad, silencios y depresión. Y al final, proteger la vida de los niños también implica estar atentos a la mente y el corazón de quienes los crían.
y, como ya mencioné anteriormente, sea hombre o mujer. Para pensar. Paz y bien para cada uno de los familiares de estos niños. Gracias a todos mis criminautas por ver los episodios. Este episodio quizás he estado narrándolo un poquito más como bajito. Realmente es un tema muy difícil, ¿verdad?, de abordar y que requiere de mucho cuidado porque es un tema muy sensible. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que semana tras semana le dan like a los episodios, que me comentan. Como siempre les digo, gracias por solicitarme los episodios. Gracias por comentar. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden vernos por el canal de GW5 y escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com. Y recuerden que también pueden escuchar los episodios, los casos, por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.